Quería mostrarles, quiero arrancar con el tema universidades, básicamente para contarles y a ver qué opinan Martín, Amílcar. Voy a decir textual eh, el informe que me pasa la gente de Aresco, que son los que la encuesta que mira Milei, ¿no? Y que ve el monitoreo. Pero lo que quiero mostrar un poco para el tema del conflicto de las universidades es los datos de un poco del ajuste fiscal, ¿no? De cómo se está llevando adelante el ajuste fiscal. Por eso creo que el gobierno entra en un terreno complicado desde el punto de vista de las respuestas que puede dar y cómo sostener el ajuste fiscal. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora a Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Les paso el concepto fundamental, que es muy interesante, pero lo quiero leer textual, digamos, ¿no? Eh, la gente, cuando Milei estaba con la motosierra y decía en campaña déficit cero, terminar con todo, la casta y demás, acompañaba. Pero cuando después le preguntaban concretamente, en cosas concretas del ajuste, bueno, hay que recortar a jubilados, hay que recortar a universidades, hay que recortar obra pública, eh, aerolíneas y demás, y ahí, en términos concretos, eh, y bueno, el acompañamiento no es el mismo que tenía Milei en la cosa global. En la campaña no se notaba porque obviamente no tenías que ejecutar nada. Ahora que tenés que ejecutar concretamente sector por sector, y el gobierno encuentra ahí un problema en la opinión pública. Pero ahora le voy a dar los números, pues es muy impresionante. Porque la gente, o por lo menos el electorado de Milei, apoyó mayoritariamente un cambio muy drástico, cambie todo, pero después quiere mantener algunos beneficios del peronismo, del pasado. Sí, eso Esto, lo explicó acá uno de los invitados el otro día de que creo que fue Reynoso, que digamos, la agenda libertaria no la comparte el electorado. Comparte algunas consignas, pero cuando vos haces un doble clic, en realidad, digamos, no es que la gente está a favor de quitar los subsidios y un montón de cuestiones, ¿no? Cuando por eso, profundizás un poco, ojo, ahí ojo no con hay ese tanto tema, apoyo. porque el gobierno empieza a encontrar los límites del ajuste en la opinión pública, en su opinión pública, en la que lo apoya, la que necesita sostener. Entonces, fíjense, estos son primeros 8 meses, ¿no? Amílcar, Sí. de la dinámica fiscal. En términos reales, se derrumbó la obra pública y se derrumbaron las transferencias corrientes a provincias. Recordemos Sí. que las provincias reciben doble vía, ¿no? Cuando vos derrumbás los gastos de capital, la mayoría de los gastos de capital de obra pública del sector público nacional se hacen en las provincias, o sea que ahí les cortaste algo muy fuerte. Y después cuando las transferencias corrientes, que son a veces para complementar sistemas de salud, educación, distintos programas que financiaba la nación, también recortes de arriba del 70%. Entonces hay como una doble Nelson a las provincias. Eh, pero eso va a tener que seguir profundizándose para adelante, ¿no? Junto con el recorte de subsidios a la energía. Y ahí empieza a haber fíjense lo que ha caído en términos reales, pero ahí empieza el gobierno, por ejemplo, el recorte de subsidio a la energía, o también acá puedes meter subsidios económicos al transporte, Sí. y ahí empieza a meter un freno porque ahora van a ver, en la encuesta, hoy la principal preocupación en el presupuesto familiar a principio de año era el tema de cómo pagar alimento y bebidas, esa era la inflación para la gente. Y hoy la principal preocupación por lejos de la inflación, público y transporte. Que si siguen aumentando servicios públicos y transporte, aumenta el descontento social. Entonces, el gobierno necesita seguir pisando el acelerador en estos recortes. ¿Pero por qué? Porque que, que viene haciendo de los jubilados tiene un límite que ya no lo podés licuar más. El recorte a jubilados con la nueva fórmula de movilidad, la que sacó el propio Milei por decreto, y tiene ya un piso. Entonces, todo esto tiene que extremarse en términos de recorte, ¿no? Ahí ven
el 34% de recorte en universidades, ¿no? Fíjense que el recorte en jubilaciones y pensiones contributivas ahora está el gasto en un recorte del 22%, 23%. Pero esto a principio de año, Amílcar, el recorte en términos Sí, reales era arriba del 24%. sí, era muy fuerte. Lo que pasa es que desde abril, como lo ajustás por inflación 2 meses, están recuperando en términos reales las jubilaciones, sobre todo las que están por arriba de la Sí, la mínima, misma. o sea, estabilizado la licuación, recuperaron y ahora se estabilizó, ni recuperan ni pierden más, porque la inflación de los últimos 2 meses es más o menos la inflación presente, pues no siguió el sendero Sí, descendente de la inflación, pero no podés seguir licuando. Entonces, como no podés seguir licuando ese gasto, que es el principal gasto del sector público, pensiones y jubilaciones, eh, entonces tiene menos lugar el ajuste en el sistema previsional y tiene que exponenciarse el ajuste en el resto de los gastos discrecionales, que es obra pública, transferencia a provincia, subsidios económicos, donde el gobierno también ahí pisó el freno porque la sociedad se ponía muy inquieta, y ahí entra en la volteada también transferencia a universidades. ¿No, Milcar? sí, sí. Muy, muy, muy Sí, no, interesante. ahí lo que vemos es, en principio, bueno, está el recorte en las transferencias universidades está por encima del promedio de lo que fueron los gastos corrientes, por ejemplo. Ahí tenés gastos corrientes de un 24%. Sí. Entiendo que el impacto, o sea, si vos lo mirás después en qué proporción eso le permitió, yo tenía el ajuste total, la transferencia de universidades, muy poco, creo que es menos de 4% de todo el ajuste. El ajuste del grueso fue por jubilado. Entonces No, decís, claro. es una Sí, no, partida muy chiquita que le querés sacar mucho jugo a una partida muy chiquita que en el margen, si mirás los grandes números, no es lo que te explica el grueso del déficit o el grueso del ajuste. Entonces, es como que, bueno, está por encima de eso y obviamente creo que después de la señal, creo que si vamos a lo que te da el Estado Nacional de Servicio, lo único que hace el Estado es defensa, jubilaciones y las universidades, no sé, ¿qué más te pero, da? De esos servicios pero no te... para Milcar, por eso, más allá de eso, viste, yo tengo ahí una posición con el tema universitario, me parece que ahí el gobierno se equivoca, porque primero, en todos los rankings internacionales, que obviamente distribuyó la UBA o las universidades nacionales, la Universidad Pública Argentina sigue muy bien posicionada en términos latinoamericanos y además versus las universidades privadas, ¿no? Sí, Sacando por ahí 2 universidades privadas que salen 1 millón de pesos mensuales, y que obviamente solo el 1%, 2% de la población puede pagar, la universidad pública está lejos por arriba de toda la universidad. Y en algunos casos, número uno, medicina, las carreras duras y demás, lejos. Yo tengo eso bien claro y demás. Lo que quiero mostrar acá, y aparte me parece que el gobierno se equivoca, porque si el gobierno quiere hacer toda una especie de discurso de la meritocracia y del ascenso social y de la cosa individual y de cómo uno puede ascender en el capitalismo y salir de una clase media baja a una clase baja y convertirse en un tipo emprendedor y pudiente, el vehículo de ascenso social es la educación. Salvo que seas un Messi, qué sé yo, o una cosa deportiva, o qué sé yo, uno cada 1 millón de youtubers que la pegan y demás, el vehículo de ascenso social en el capitalismo es la educación, es lo que es la herramienta básica que vos recibís para después poder llegar a donde quieras y poder romper los techos de tu clase socioeconómica de origen. Pero bueno, más allá de esa discusión, que es obvia, aparte, y que es elemental, y qué sé yo, no sé. Y lo demuestra también después, es elemental, no me quiero meter porque no me quiero meter en una discusión. Respeto a todas las universidades, respeto a la universidad que se recibió también eh, el presidente de economista. De hecho, fui a disertar hace unos meses ahí también. Gente también que trabaja muy bien y más, pero eso es evidente, es obvio. La universidad privada donde se recibió, ¿no? Pero bueno, quiero ir a esto. No te metas, dicen, bueno, sos peroncho, Maxi. No te metas, quiero ir a esto.
lo que estamos mostrando, y estos son datos que vos habías elaborado, Amílcar, me parecen muy interesantes, que ahora empieza, en este momento, desde que vos indexaste las jubilaciones, porque ya no las podías licuar más y tenías que lograr que recuperaran un poquito de poder de compra y estabilizarlo, lo mismo le vas a sacar un punto al sistema previsional este año, un punto 2, creo, de recorte al sistema previsional. Y cuando nosotros veíamos cuál era el aporte de cada uno de los sectores al ajuste total que se hizo por parte de Milei para lograr el déficit cero, las jubilaciones en marzo, por ejemplo, se llevaban el 35% del ajuste. Y hoy se llevan el 25% del ajuste. ¿Se entiende? O más, creo que en algún momento se llegaron a llevar, ponerle los 2 primeros meses, que fue el ajuste inmediato que hizo Milei, se llevaban casi el 40% del ajuste. No hubo un ajuste. No tuvieron aumento enero, febrero, y tuvieron toda la aceleración inflacionaria, 20% en enero y 11% en febrero. Entonces, el ajuste inmediato que Milei dice, el más grande de la humanidad, en un mes hicimos lo que nadie hizo, que no hizo Macri y demás, fue una licuación brutal del sistema previsional. El 40% del ajuste era brazos cruzados y eran los jubilados. Eso empieza a moderarse cuando vos desde abril empezás a ajustar por inflación pasada 2 meses la jubilación, ¿no? Le das el plus del 12% para compensar parte de la licuación de enero, no el total, porque es parte del ajuste que se tiene que mantener este año, y vas ajustando por inflación. Y entonces la porción del ajuste de los jubilados ahora es un cuarto, antes era el 40% del total del ajuste. Y empieza a ser cada vez más fuerte el ajuste de los gastos discrecionales. Entonces, gastos de capital, por eso, ojo con el tema de obra pública, que lo mismo va a pasar el año que viene, ahora es casi un cuarto del ajuste, según está mostrando acá en estos números. Y antes era solo el 10% del ajuste, del ahorro del sector público. Entonces, lo mismo, fíjate la participación de subsidios económicos, bueno, transferencia a las provincias. Y cuando uno va a las universidades, que es cierto que el Consejo Interuniversitario dice, era 0,14 del PBI, pero también a principio de año el ajuste en las universidades era el 2% del ahorro total del sector público, o menos, 1,5%, y ahora ya es 4%. Entonces, lo que empieza a hacer el gobierno, porque no tiene en otro lugar, es empezar a ajustar en los gastos discrecionales. Y en la volteada caen las universidades, ¿no? Que de todas maneras queda abierta lo que vos decías, Amílcar. La discusión de si por una porción chiquita del ajuste, bueno, pero ahora es el 4% del ajuste total, del ahorro total del sector público. De todas maneras, entendiendo más. Sí. Yo decía, entendiendo más del costo político, o sea, esto indudablemente tuviste una primera marcha, una segunda marcha, o sea, acá vos tenés un tema que va por el lado no político, pero bueno, digo, hay que ver cuál es la reacción del gobierno. Por ahora fue con veto y como que redoble un poco la apuesta, pero bueno, no sabemos. De hecho, en el mismo caso, por ejemplo, en los jubilados, se decía que el gobierno en algún momento iba a dar ese 8%, pero lo quería dar propiamente el gobierno por DNU. Bueno, es como también el ajuste, o sea, puede tener algún cambio, creo, o sea, puntualmente, ¿no? Pero bueno, se ve que no se quiere mover mucho de ese tema, ¿no? Pero en los números, como lo decíamos, ¿no? Lo que hiciste fuerte fue con jubilaciones, que ya no puedes, lo que queda indexado no lo puedes ajustar más, y bueno, vas por las otras partidas, y bueno, ahí tenés un poco más de ruido, porque bueno, ajustar la obra pública no tuvo tanto ruido, las provincias ya reclamaban los gobernadores, y otros grupos no tienen presión para hacer, los jubilados pobres no tienen presión para hacer una marcha tampoco, así que también eso es lo que... Déjame que volvemos con este tema en un rato, porque quiero leerles textualmente el informe de Aresco, la consultora que mira Milei, la que mejor le da. No sé si por eso la mira, no, creo que no. Hace tiempo que viene con eso, pero que marca una luz amarilla bien clara en el escenario político para el gobierno, ¿no? Respecto a cuando tiene que avanzar ahora puntualmente en el ajuste en determinados sectores. Empieza a deshilacharse, si se quiere, el núcleo blando del apoyo al gobierno. Y esto lo sabían desde el principio en el gobierno, que había 5 puntos que ahora lo perdieron,
un núcleo muy blando, o 6 puntos en la encuesta de Areco, que es la que menor caída le dan las encuestas, y hay otros 10 puntos que empiezan a jugar otras cosas. Si no aparece la reactivación económica, el tema puntual, los aumentos de tarifas públicas, si siguen los aumentos del transporte, qué pasa con aerolíneas, si no se reactiva la obra pública, entonces empieza ahí a jugarse. Y yo creo que hay un tema muy delicado, que es lo que está viendo la encuesta de Aresco, viendo, Milei arrasa en la elección del año que viene. Y hoy en la provincia de Buenos Aires, después van a ver los números, hoy en la provincia de Buenos Aires hay paridad, con el peronismo todo unido y del otro lado todo unido Libertad Avanza y el PRO. Hay paridad. Hay paridad. Entonces, ¿cómo hay paridad? ¿Y qué querés? Kicillof ganó por 20 puntos en la última elección, divididos. Y Macri le gana a Cristina en el 2017, corriendo a la senaduría, Randazzo por un lado, quitándole 5 puntos, y Massa por el otro, quitándole otros 10 puntos a Cristina. Hoy el peronismo está unido. Y del otro lado, ojo, ojo, porque imagínate, Martín, para vos que te gustan los mercados, el año que viene, ¿qué van a ver? Si efectivamente sacaste 10, 15, 20 diputados más, imagínate Cristina candidata o Guado de Pedro en provincia de Buenos Aires ganando la elección, no sé, a senador y diputado. No, es un desastre, es un desastre. Imagínate el mensaje, la señal. Es las PASO, parecido a las PASO 2019, digamos. Claro. Entonces, la apuesta del gobierno es que la economía vuele el año que viene, que cambie este escenario y demás, pero hoy el escenario no es algo sencillo, ¿no? Visto en lo que le plantea el escenario, no solamente económico, sino en lo que la sociedad está viendo del ajuste, ¿no? Ahora, más allá de el rechazo a la casta.